Enfermedades transmitidas a través de de los alimentos. Ya habíamos incursionado un poquito en el tema, pero nos parecía importante hacer hincapié en algunas cosas, en algunos detalles que tenemos que tener en cuenta justamente para prevenirlas, algunas enfermedades que pueden ser sumamente graves. Sí, exactamente. En el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos cobra mucha importancia la prevención, porque en general eh, hay muchas maniobras y muchas costumbres que podemos tomar, rutinas que podemos tomar en nuestra casa, especialmente en nuestra casa, porque por ahí no podemos manejar lo que se hace en un restaurante, por Claro, ejemplo, pero claro. sí en nuestra casa es muy importante. Si bien es cierto que hay algunas de estas enfermedades que pueden llegar a ser muy graves, como la salmonelosis o la Escherichia coli, una de las cepas de Escherichia coli, también son muy fáciles de prevenir. Eh, en general, las recomendaciones son, como siempre, lavar muy bien los alimentos que vamos a consumir, especialmente los crudos, ya sea las verduras, y por ejemplo tomar la costumbre de lavar los huevos cuando si vamos a hacer huevos duros, eh, y los alimentos que vamos a cocinar, cocinarlos bien, o sea, porque hay muchas de estas bacterias que se desactivan o se mueren con altas temperaturas. Celia, ¿por qué es Sí. importante lavar bien los huevos? Porque el calor no mata las bacterias en el momento de cocinarlos, sobre todo cuando las he servido, que tienen un tiempo importante de cocción. Sí, las mata, pero es una buena costumbre que nos asegura aún más el hecho de no contagiarnos, Ujú. ¿sí? Porque muchas veces tenemos que tener en cuenta que eh, la, cuando nosotros hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos, Sí. estamos hablando en la mayoría de los casos en enfermedades que son producidas por toxinas que han dejado las bacterias en el alimento o toxinas que generan las bacterias en el alimento. Ujú. Por eso, por ejemplo, es muy importante la cadena de frío. Ese es otro punto que es muy importante. Muchas veces, y más en esta zona, nosotros tenemos cosas en la heladera, o por ejemplo, una ensalada rusa en la heladera. Se nos cortó la luz todo el día, que ya sabemos que es muy Sí, que es común. habitual, sí. Esa ensalada rusa perdió la cadena de frío, se puede desarrollar una bacteria, y esa ensalada rusa que estaba fría, que estaba mantenida en una temperatura baja que no permitía que nada la afectara, pasó a una temperatura ambiente o a una temperatura mayor a la que debería, se puede contaminar de alguna manera, nosotros la volvemos A consumir. a enfriar, Sí. digamos, Ajá. y sí, la bacteria se puede llegar a morir, pero la toxina muchas veces no se desactiva con el frío. O sea que lo ¿Sí? mejor es tirarla. Sí, Lo exactamente. mejor es tirarla. Ese es Ujú. uno de los puntos importantes en el manejo de nuestra casa. Si tenemos cosas que necesitan cadena de frío, mayonesas, por ejemplo, y perdieron esa cadena de frío, tratemos de no consumirlas si ya están abiertas. ¿Durante cuánto tiempo, Celia, la cadena de frío? Por ejemplo, si se corta, ¿cuánto tiempo la luz afecta a la mayonesa? Bueno, eh, esa mayonesa o ese trozo de carne o esa ensalada no debería, especialmente si es mayonesa, ¿no? No debería llegar a temperatura ambiente, no debería llegar a la temperatura del ambiente, Ajá. digamos, y mucho menos a una temperatura más alta, ¿sí? Cuando la heladera, supongamos que estuvo 24, 48 horas sin funcionar, ahí lo mejor es todo lo que llevaba cadena de frío. A ver, si tenemos un yogur que está cerrado y yo, la verdad que si está cerrado por ahí no le tendría desconfianza, pero si está a mitad, ese no lo consumamos, Ujú. porque ese ha perdido su cadena de frío. La cadena de frío significa que un alimento que necesita estar refrigerado todo el tiempo, eh, si se rompe la cadena de frío por 24 o 48 horas, pierde
pierde las características de esterilidad o de asepsia que podamos llegar a tener. Por ahí no pasa nada, pero por ahí sí, o sea, estamos favoreciendo con las altas temperaturas que alguna bacteria lo contamine. Bien, estamos hablando de más de 24 horas, Celia. Sí. Más de 24 horas, con el corte de la cadena de frío, más vale tirar los alimentos. Sí, sí, exactamente. Por seguridad. Sí. Por prevención. Bueno, y que, digamos, los síntomas que pueden ocasionar este tipo de contaminación. Y la mayoría nos producen síntomas gastroentéricos. Hay que tener en cuenta que justamente como son por alimentos, ingresan por ingesta, ¿no? Y la mayoría te producen síndromes gastroentéricos. Algunas toxinas pueden llegar a producir síntomas nerviosos, algunas toxinas como en el caso de la Escherichia coli, que es una cepa específica. Como dijimos el otro día, hay muchas cepas de Escherichia coli, hay una cepa específica que si contamina los alimentos, que especialmente está relacionada con la carne mal cocida. Esa Escherichia coli tiene toxinas que afectan no solo a nivel gastroentérico, sino también pueden producir problemas a nivel renal, te pueden producir una insuficiencia renal aguda que es muy grave. El cuadro de la... Sí, de hecho ha provocado algunos fallecidos aquí en nuestro, sobre todo chiquitos, ¿no? Hace un par de años atrás. Sí, porque la toxina es muy potente y actúa a nivel de varios órganos a la vez y produce una enfermedad bastante grave. Ese es otro punto importante, o sea, cocinar bien los alimentos que vamos a ingerir, especialmente la carne, no importa la carne que sea. Y si vamos a ingerir alimentos crudos, saber de dónde son, saber si están con el control de SENASA, o sea, muchas veces comprar alimentos que no sabemos el origen que tienen y que no han pasado por los controles necesarios, no nos da seguridad de que no estén contaminados. Por eso es importante cocinar muy bien las carnes. Celia, después, sí, la pregunta es, por ahí esto de la contaminación no incluye solamente bacterias y virus, también puede haber algún parásito, ¿no? Sí. Que también cause problemas. Sí. Bueno, ahí es muy importante justamente la cocción de las carnes y esto de lavar las verduras, porque muchas veces estamos sacamos las verduras de la huerta y en esa huerta pueden haber andado animales domésticos como el gato o el perro y te contaminan las verduras, y lavándolas bien podemos eliminar si quedó algún resto parasitario ahí. Se termina el problema, digamos. Sí. Bueno, hablamos... Hay otro punto muy importante y que también sería muy bueno tomar la rutina en casa. Hay un concepto que es contaminación cruzada. Muchas veces usamos la misma tabla para la carne cruda, para la carne cocida, o sea, la carne cruda la cortamos, cocinamos la carne y la volvemos a apoyar en esa tabla donde cortamos la carne cruda. Ahí esa carne cocinada es muy factible que se nos contamine si la carne cruda estaba contaminada. ¿Sí? Entonces es muy importante que manejemos distintas tablas para los alimentos crudos y para los alimentos cocidos, distintas tablas para las verduras y las carnes, ¿sí? Son puntos puntos críticos que pueden hacer que nosotros dijimos, cocinamos muy bien la carne, pero fuimos y cortamos esa carne que cocinamos en la misma tabla donde cortamos la carne cruda. O hacemos ahí ya perdimos la seguridad de que matamos o desactivamos cualquier cosa. Bien. Ahí se entendió. Esto se le llama contaminación cruzada. Eso se llama contaminación cruzada. O cortamos la lechuga en la misma tabla que usamos para cortar la carne. Exactamente. Bueno, por ahora gracias. No sé si quedó algo más pendiente como para retomar la semana que viene, Celia, con este tema. Sí, quedan algunas cositas importantes, puntos importantes más que nada en casa. Bien, para prevenir. Entonces retomamos la semana que viene, si te parece. Buenísimo. Dale, un abrazo. Gracias, Celia. Un abrazo a todo el equipo allí. Bueno, gracias.
Bueno, ahí hablábamos con Celia, veterinaria de tienda de mascotas, fundamentalmente sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos. Si ustedes tienen alguna pregunta, bueno, nos hacen llegar el mensaje, nosotros se lo transmitimos a Celia para poder evacuar cada una de las dudas que por ahí pueden ir surgiendo con respecto a los temas que hablamos con ella.